Bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a iniciar con su clase de reparación y mantenimiento, leyendo pues el versículo que teníamos para esta semana, ¿verdad? Aprendiendo acerca de no temas o no tengas temor, ¿verdad? Que se encuentra en Isaías 41:10. Así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Eso de acuerdo a lo que es la nueva versión internacional, ¿verdad? Bueno, con eso estaríamos cerrando esta semana ese versículo que nos enseñó acerca de no temer, no temas. Vamos a proseguir, ¿verdad? Con lo que es el contenido teórico de microprocesadores, que de hecho hoy lo estaríamos terminando, ¿verdad? Este libro es bastante amplio, pero no nos da el tiempo como para desarrollarlo todo, ¿verdad? Vamos a hablar quizás de las cosas más elementales para dejar sentadas las bases de lo que es el microprocesador. En esta parte decíamos que comienza el libro a hablarnos en detalle de las características que tuvieron diferentes generaciones de procesadores, ¿verdad? En este capítulo 1, donde van detallándonos lo que fueron las diferentes versiones del Pentium, ¿verdad? Hasta llegar al Pentium 4, que de hecho es con lo que termina la edición del libro, ¿verdad? Este libro hasta ahí abarca y ya no habla de microprocesadores posteriores, aunque han habido muchos, ¿verdad? Que han eh, digamos, predecedido a lo que vendría siendo el Pentium 4, solo se enfoca en ellos, ¿verdad? En los predecesores, pero no en los que vinieron posteriormente. Ahora, quiero que le pongamos atención a lo que vendría siendo, vamos a ver por acá, eso ya lo habíamos hablado acerca de los diferentes núcleos, ¿verdad? Y lo que vendría siendo el caché. Vamos a ir a la parte de las memorias, ¿verdad? Normalmente para entender cómo es que funciona la memoria de un procesador y de una computadora, se usan este tipo de mapas, ¿verdad? En donde explicábamos la última clase que esto, el área de abajo corresponde al sistema operativo y procesos de carga, y ya esto que se conoce como memoria extendida era ya lo que utilizaban las aplicaciones y el resto de programas. Ahora, por aquí se encuentra un diagrama, ¿verdad? Más claro acerca de cómo funcionan estos mapas de memoria. Lo que esto trata de ilustrarnos es los bancos y las direcciones de memoria. Lo que vemos acá, por ejemplo, que comienza con la dirección 0000, ¿verdad? Esa que está acá, es, digamos, el inicio de lo que es una memoria RAM, ¿verdad? Tendríamos acá estos bloques, ¿verdad? Que van creciendo acá, que nos tratan de segmentar lo que es la memoria por usos. Nos habla, por ejemplo, de los vectores de interrupción, que son los servicios de interrupción que utiliza el sistema. Entendamos por servicio de interrupción, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un clic, presionamos la tecla Enter, presionamos una tecla como F1, el menú inicio, todo eso se conoce como interrupciones. Hay interrupciones que son generadas por el usuario y hay otros servicios de interrupción que son, digamos, programables. El término interrupción, ¿verdad? Viene a partir de lo que decíamos de que el microprocesador se encuentra en constante trabajo. Siempre está realizando una actividad. Entonces, las interrupciones es un sistema en el cual el microprocesador, si está haciendo algo y le llega un mensaje de interrupción o un vector, como se le llama acá, de interrupción, él deja de estar haciendo la actividad a la que se dedica y desvía su atención a cuál número de interrupción ha mandado ese aviso para comenzar a centrarse. Es decir, es como darle prioridad a las interrupciones sobre otros procesos. Aquí nos habla también que hay un alojamiento de memoria que es para la comunicación con el BIOS. Estas de acá se refieren eh, a archivos de sistema que utilizaba MS2, ¿verdad? Como esta, que también Windows sigue utilizando el Input-Output Sys, ¿verdad? Es un archivo de sistema. Este, pues, era ya propiamente el sistema operativo, ¿verdad? Y habían otros, ¿verdad? Como por ejemplo el controlador del mouse. Aquí se cargan controladores de video, de teclado, de todo lo que son dispositivos, y se llegaba a ver el famoso command.com, que era, digamos, el enlace, ¿verdad? Entre el usuario y las diferentes órdenes que se le podían dar.
Entonces, todo esto que vemos acá, esos números son en formato hexadecimal y es un mapa de memoria, ¿verdad? Ahora, esos mapas se siguen aplicando después para darnos una idea, ¿verdad? De cómo funciona la memoria RAM. Aquí hay unas direcciones de ejemplos, ¿verdad? Esto que nos abarca acá es una dirección de memoria. Esto que se encuentra acá es como un bloque, es como ver nuestra memoria RAM como si estuviese dividida en pequeñas cajitas y cada caja tiene como una ubicación o como un número, como que pensemos también en un lugar, ¿verdad? En un pasaje, digamos, o una zona residencial donde todas las casas, ¿verdad? Están ubicadas en cierta disposición y cada casa tiene un número. Entonces, pensemos que cada una de esas casas es como para contener datos de un área específica. Por ejemplo, esto refiere a el área de RAM que se utilizaba para generar gráficos, memoria RAM que se utilizaba para generar texto. Significa que todo este bloque de memoria, todo esto que está acá, de estas direcciones de memoria, pertenecían precisamente a lo que se toma de memoria RAM para hacer funcionar una tarjeta gráfica. Luego había otro bloque, ¿verdad? Que tenía que ver, por ejemplo, con el ROM del BIOS, es decir, con lo que tendríamos guardado en el circuito de la configuración, ¿verdad? Controladores de disco, todo eso es para el ROM BIOS prácticamente. Un área libre que podía ser cargado, digamos, con otras rutinas y luego el ROM de BASIC o el ROM del sistema operativo. En otras palabras, todo esta porción que estamos viendo acá es lo que entra en funcionamiento con lo que vendría siendo el proceso de POS, que lo habíamos hablado con anterioridad. Eso estaríamos hablando que sería como un mapa de memoria del proceso de POS, en donde pues primero se tiene que tener acceso a la tarjeta de video, al componente gráfico para la salida en pantalla y luego pues para las rutinas que el BIOS iba a realizar. Nos aparece otro mapa similar. Este sería un mapa ya de un sistema operativo, digamos, más evolucionado que MS2. Ya estamos hablando de un Windows XP, ¿verdad? En donde siempre vamos a ver, digamos, la dirección inicial de memoria, el bloque final, ¿verdad? En donde termina. Aquí siempre se usan números hexadecimales, ¿verdad? Esto vendría siendo lo que pertenecería a Windows, ¿verdad? Y esta parte de acá, de aquí para arriba, pues ya propiamente del sistema, ¿verdad? Eso tiene que ver con la carga del Windows y eso ya con el funcionamiento. Hay otros mapas así similares de memoria, ¿verdad? Hay otro más interesante adelante, eh, que incluso lo podemos ver dentro del sistema operativo. En esta parte nos habla, ¿verdad? Respecto a que si vamos a la computadora, entramos a lo que es el sistema, ¿verdad? Y vamos a las propiedades del sistema, podemos encontrar incluso el mapa de memoria que Windows utiliza para los dispositivos, en donde los clasifica como dispositivos de entrada y salida y nos da los segmentos. Esta es la dirección de memoria y todo esto se le llama segmento de memoria. Por ejemplo, aquí podríamos encontrar el acceso directo a algunos controladores, a lo que es el bus PCI. Esta pertenecería al motherboard. Esto pertenece a un PIC, ¿verdad? O a un dispositivo programable. Todo este bloque, digamos, es para algunos recursos del motherboard, ¿verdad? Encontramos por acá lo que vendría siendo incluso algunas mapas relacionados al teclado, ¿verdad? O al acceso, digamos, a Internet con el teclado. Por aquí debemos de encontrar también el circuito de CMOS que nos habla de la hora, ¿verdad? Configuraciones de hora, de fecha que el CMOS nos guarda. Hay muchos más. Cuando habla de Motherboard Resources, es un espacio para algún chip, ¿verdad? Incorporado dentro de la máquina. Nos habla de los canales IDE, nos encuentra también algunos dispositivos, ¿verdad? Como lo podría ser, por ejemplo, el puerto de impresora, aquí, ¿verdad? El puerto paralelo, esta es la dirección del puerto paralelo. Esta es una impresora, ¿verdad? Prácticamente no es una impresora en puerto paralelo, posiblemente sea una impresora en red, ¿verdad? Pero nos hace referencia a un mapa de memoria. ¿Para qué saber estas direcciones?
Porque lo que hablábamos anteriormente de que el microprocesador tenía unas unidades internas que se llamaba la unidad de paginación y la unidad de direccionamiento, son las encargadas de llegar a estos números. Entonces, los datos que son enviados a cada uno de estos dispositivos se guardan en la memoria RAM. En la memoria RAM hay una localidad, hay un espacio que el dispositivo tiene asignado y es a donde el sistema operativo envía la información que después el microprocesador va a recoger para irla procesando. Incluso aquí encontramos, por ejemplo, esta pertenecería a la tarjeta gráfica, ¿verdad? De la computadora. Encontramos, por ejemplo, el floppy también está acá, que en ese tiempo todavía se utilizaba la unidad de disco, pero aquí también serían los puertos USB. Aquí encontramos, por ejemplo, estas que pertenecen al sonido. Entonces, todo esto está relacionado, digamos, a que una dirección de memoria debemos de asociarla como un número hexadecimal y cuando hablamos de lo que sería una localidad de memoria, ¿verdad? O lo que se conoce como un bloque de memoria, vendría siendo ya un segmento, es decir, partiendo desde cierto número hasta hasta cierta cantidad, siempre en el formato hexadecimal, ¿verdad? Donde se comienza o se le asigna, digamos, a cada dispositivo un bloque para que ellos puedan, ya sea enviar datos, almacenar datos para que sean enviados al procesador o que el procesador vaya a tomarlos de allí. De ahí viene esa situación. Luego nos habla de lo que ya habíamos dicho, ¿verdad? En cuanto a lo que son las operaciones básicas de un microprocesador a nivel aritmético lógico, suma, resta, multiplicación, la parte de la división, las operaciones AND, OR, NOT y la inversión o la negación. Nos habla también de algunas decisiones que se toman cuando son, digamos, a nivel de operaciones como el módulo, como el resto. Em, y luego se nos introduce acerca del bus, ¿verdad? Aquí se nos dice que es un grupo de cables, ¿verdad? Que interconectan componentes. En la actualidad, pues el bus, más que cables, vendrían siendo realmente pistas en una tarjeta, ¿verdad? En el caso del motherboard. Entonces, cuando hablamos en general de que el microprocesador tiene un cierto bus de datos, pues se refiere a esa conexión, ¿verdad? Que él es capaz de manejar cierta cantidad de información al momento de enviarla. Recordemos que esos bases funcionan de manera paralelo. Es decir, que si hablamos de 4 bits, 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits, esa cantidad de bits son enviados por cada tiempo. Si pusiéramos una unidad, por ejemplo, como el segundo, significa que cada segundo se pueden enviar 32 bits en uno que es de 32. Uno que es de 8, cada segundo se mandan 8. Pero en realidad las velocidades en las computadoras, como hemos visto, son no en segundos, sino que son milésimas de segundos. Entonces, eso hace pensar, ¿verdad? O aproximarse al concepto de los ciclos. De cuántas veces en una unidad de tiempo un microprocesador es capaz de enviar información a través de su bus de datos que funciona de manera paralela. Pero a la par del bus de datos existe el bus de direcciones. El bus de direcciones es más la capacidad que tiene el procesador de decir, bueno, ¿a qué localidad de memoria tengo que ir para poder traer estos datos a procesar? ¿O a qué localidad de memoria los debo de llevar para que haya una salida de información? Recordemos que estas localidades que hemos visto acá, por ejemplo, en el que está más inmediato, este bloque puede ser para ingresar información o para sacar información. Puede ser cualquiera de las dos. Por eso es que ustedes van a ver que algunas se encuentran como repetidas o están dos veces. Es porque en un momento uno de estos sirve para llegar información a ese dispositivo y otro sirve para enviar información o sacar información. Es decir, realizar el input o el output. Bueno, aparte de esto, ¿verdad? Aquí encontramos una tablita que nos recuerda la historia de los procesadores en términos de sus capacidades del ancho de bus, eh, pasando por todos los modelos, ¿verdad? Si nos centramos en los 386, recordar que el 386 anduvo en este bloque, ¿verdad? Habían unos modelos de 16 y otros de 32.
Llega el 486, llega a 32 y los Pentium, ¿verdad? Habíamos hablado de 64, pero en la práctica, se quedaron en 32. Entonces, hay un bus de datos y hay un bus de direcciones. El bus de datos y el bus de direcciones tiene una relación intrínseca, ¿verdad? Recordemos que el de datos es el que permite llevar la información propiamente de un lado a otro, pero el bus de direcciones es lo que nos permite manejar una cantidad de bits para las direcciones. Es decir, esto está relacionado a estos números en formato hexadecimal. Entonces, el bus de direcciones, por ejemplo, nos habla que era de 20, pero manejándolo en formato hexa. Y luego, pues la memoria que cada uno tenía como máximo, digamos, para poder manejar. Otro dato interesante, bueno, estos son más mapas de memoria, ¿verdad? Creo que hoy ya tenemos una idea más clara, ¿verdad? De lo que vendría siendo ese mapa de memoria, ¿verdad? Recordando, pues, que aquí hay una relación, ¿verdad? Esto que está aquí vendría siendo prácticamente el ancho del bus y tendríamos acá, ¿verdad? Esto es el ancho del bus de memoria, ¿verdad? El que se mide de acá y este es el ancho del bus de datos propiamente. Aquí nos menciona lo que vendría siendo que en las memorias se comenzaron a llamar bancos de memoria. Significa que este banco cero corresponde a una, no quiero decir chip porque adentro de ellos iban chip, corresponde a un módulo de memoria, ¿verdad? En ese motherboard, en los 486, 386, en los Pentium también se dio ese fenómeno, ¿verdad? En los primeros Pentium como el MMX venían cuatro ranuras para insertar memoria RAM. Eh, ah, Podían variar en capacidad. En ese tiempo estamos hablando que para las 386, las 486 se comenzaban a utilizar lo que eran los SIM, que era un tipo de memoria para esas máquinas. Y también se usó para los Pentium, ¿verdad? Los Pentium en las versiones, digamos, que a veces le llama Pentium 1, aunque nunca existió así como Pentium 1, existió como Pentium y como Pentium MMX. En estos encontrábamos memorias que iban de 2 megas, memorias que pasaban por los 4 megas, memorias que pasaban a 8 megas, 16 megas, 32 megas. Hasta allí se vieron, digamos, a nivel comercial, ¿verdad? Habían algunos que aguantaban 64, pero eran bien pocas memorias que uno podía ver. Es decir, las más comunes eran las de 2, las de 4, 16 y las de 32. Eso era común. Entonces, por ejemplo, si yo tenía 4 acá, ¿verdad? Y traía memorias de 4 megas, con 4 de 4 megas, pues tenía 16 megas en mi máquina. Si conseguía memorias de 16, pues con llenar estos dos tenía pues 32 megas. Eh, Cada banco que está acá nos representa un espacio de memoria. Y las memorias todas tenían la misma capacidad, digamos, de direccionamiento. De la misma capacidad de direccionamiento y el mismo ancho de bits. Ahora, cuando íbamos aumentando memorias, lo que se hacía es que la parte, digamos, de la carga de programas, aplicaciones, arranques de sistema operativo se volvía más rápida porque había más memoria disponible, ¿verdad? Y lo mismo se aplica en las máquinas actuales. Eh, Habían unos modelos de Pentium que se les ocurrió incorporarle una característica que se llamaba paridad de memorias, que significaba que, bueno, yo en los modelos, por ejemplo, de AMD, yo podía poner una memoria nada más y eso funcionaba. Pero de repente a Intel se le ocurrió la idea que tenía que tener usted dos memorias y tenían que ser pares, o sea que tenían que ser de la misma capacidad, dos de 4, dos de 8, dos de 16, dos de 32. Y si solo ponía una, no funcionaba en la máquina. Esa fue una característica que Intel trató como de poner en sus dispositivos para forzar en cierta manera a que las máquinas usaran dos módulos de memoria RAM.
A la larga no les funcionó. Y luego para la siguiente generación, que ya era la Pentium 2 y del antes, corrigieron esa situación de la paridad y dejaron, digamos, ya que solo una memoria que le pongamos a la máquina y la máquina trabaja. Hoy en día podemos encontrar motherboards, ¿verdad? Que siguen este mismo patrón, ya no con memoria SIM, sino con memorias DDR, ¿verdad? Bueno, pasó de la SIM a la DIM. La DIM fue la tecnología que se utilizó, digamos, con máquinas Pentium 2, Pentium 3 y Pentium 4. Ya las primeras versiones de Pentium 4, ya de la Pentium 4 en adelante, comenzaron a salir unas que se llamaban RIM. De primero les llamaron RIM, pero luego les terminaron cambiando el nombre por DDR, que son las actuales que nosotros conocemos, que hoy ya vamos sobre la cuarta versión de DDR. Es lo mismo, este mismo concepto que estamos viendo acá se aplica para todas las memorias RAM. En lo que vendría siendo nuestros motherboards, vamos a encontrar diferentes bancos de memoria. Algunos motherboards actuales solo traen dos bancos, que significa que solo puedo poner dos memorias. La ventaja que tenemos hoy es que no tienen que ser en paridad, sino que si tengo una de 1 GB, la puedo mezclar con una de 4, y la máquina va a reconocer que tiene 5. Bien, y hay otros motherboards más especializados que pueden traer hasta 8 o 6 bancos de memoria, ¿verdad? Pero ya es un motherboard, digamos, más caro, ¿verdad? Y que obviamente soporta, digamos, mucha más memoria. Bueno, ahí tendríamos, digamos, este diagrama, ¿verdad? Que es lo que trata de ilustrarnos, ¿verdad? Incluso acá ya otros modelos, ¿verdad? Como en el caso de los Pentium, ¿verdad? Ya teníamos esa versión de tener muchos más módulos. ¿Eso de qué dependía? De el motherboard, ¿verdad? La cantidad de módulos que podamos poner de una memoria está relacionada a lo que vendría siendo mi tarjeta madre, ¿verdad? Y lo que ella pueda manejar. Bueno, luego aquí el texto ya comienza a hablar de sistemas numéricos, ya lo estuvimos hablando anteriormente, así que en eso no me voy a detener. Eh, sí me interesa quizás avanzar acá a el siguiente tópico. Eso tiene que ver con los caracteres que la máquina es capaz de generar a partir de los sistemas numéricos, los diferentes sistemas numéricos que se utilizan, digamos, a nivel de las computadoras, de que va el binario codificado en decimal, decimal, sistema hexal, sistema octal. Bueno, aquí habla de todo ello. Pero vamos a irnos a otra parte del libro, ¿verdad? Déjame avanzar un poco más, creo que ya es en el siguiente capítulo. Ok, aquí ya nos comienza a hablar de lo que es el microprocesador propiamente y cómo es su arquitectura. Cuando hablamos de arquitectura nos referimos a cómo está construido, cuál es su funcionamiento detallado, ¿verdad? Y qué es lo que permite, digamos, que el procesador en sí trabaje. Esto lo habíamos tocado de una manera somera anteriormente cuando habíamos hablado respecto del funcionamiento de los procesadores. Pero aquí ya tenemos algo ya más específico. Habíamos hablado que los procesadores tienen registros. Cuando tocábamos el tema de las diferentes unidades de un microprocesador, íbamos a hablar, ¿verdad?, de una parte en la cual decíamos que dentro de la unidad de ejecución se encontraba el registro del procesador. Entonces, más que un registro, son varios. Los microprocesadores comenzaron a diseñarse con este sistema que se le conoce como registros del procesador, que tiene que ver ya con la forma en la cual el procesador ha sido programado, ¿verdad? Se puede programar, se puede ir a tocar la información que tiene un microprocesador. Nosotros como usuarios nunca hacemos esto. Esto es algo automático que el procesador va haciendo por sí solo a medida que recibe nuestras instrucciones. Pero sí existe lo que se conoce como lenguaje ensamblador que nos permite ir a manipular directamente a lo que vendría siendo el procesador. Bien. Bueno, ¿qué tenemos acá? Lo que vamos a encontrar son diferentes registros que reciben los nombres de letras. Está, por ejemplo, el registro A, que se conoce como acumulador. Luego está el registro B, que se le conoce como base index. Esto viene del inglés, la mayoría de estas, ¿verdad? O índice base. Está el registro C,
que es el de count o de conteo, y el registro de data, que son los datos propiamente. Entonces, estos registros fueron sufriendo cambios a medida los procesadores fueron evolucionando. Por ejemplo, cuando nos situamos en los primeros procesadores que eran de 8 bits, siempre se conocía como el registro A, pero solo manejaba de 0, digamos de 0 acá, de 0 a 7, que son los 8 bits. Después, cuando vino la siguiente tecnología de los 16 bits, comenzaron a decir, bueno, ya no va a ser solo el registro A, sino que hoy tenemos el doble. Entonces pongámosles nombres para distinguir esto. Y esta letra A, X y L viene del inglés, que significa high, de alto, la parte alta del registro, la EL, que es de low o el registro bajo, y la X de extended o registro extendido. Cuando generaron los procesadores de 16 bits, le pusieron eso, no, ese nombre de registro extendido, extended, porque era el doble. Entonces, de aquí a aquí habían 8, pues de aquí a aquí hay 16 bits que el procesador puede trabajar en esa parte. Y después vinieron las tecnologías de 32, que prácticamente duplicaban lo que aquí estaba. Y a las tecnologías de 32, para no confundirles, le pusieron los EAX, ¿verdad? O el extended, el registro extra extendido, viene de extra, el registro A extra extendido. ¿Qué significa? Que el procesador acá en los registros tiene un total de 32 bits, digamos, a manipular en lo que son esas generaciones. Cuando hablamos de arquitectura de 32 bits, significa precisamente esto. Si vamos a la arquitectura de 64 bits, significa que en un procesador de 64 bits, esto se extiende todavía más y el bloque ya no es de 32, sino que es de 64. Que, repito, eso tiene que ver con el dato que es capaz de procesar de manera paralela el procesador cada cierto tiempo. Llegamos entonces a ver estos 4 registros y todas las operaciones que la computadora realiza lo hace con estos registros, ¿verdad? Aparte de estos registros, existen otras cosas que se conocen como index y otras que se conocen como apuntadores. El SP, por ejemplo, es un apuntador de pila y el BP es un apuntador de base. Todos son de acuerdo, si estamos hablando de, digamos, de un Pentium desde la primera generación de Pentium hasta la 4, estaríamos hablando que todos funcionan, digamos, de esta manera. Había un índice y había un índice de origen. Los índices sirven, ¿verdad?, para ir creando como el orden en el cual se van a ir leyendo las operaciones. Luego habían dentro del registro otras cosas, como un apuntador de instrucciones y algo que se conocen como flags o banderas. La bandera son pequeños bits que le indican un estado, ¿verdad?, al procesador de algo que se está realizando interno. Luego tenemos lo que vendría siendo otros registros aparte, como el CS, el DS, el ES, el SS, el FS y el GS. Todos estos, ¿qué son? Son números realmente. Son números que se encuentran en localidades de lo que vendría siendo el registro del procesador. Aquí nos habla, ¿verdad? Esto solo existe en procesadores del 386 hasta el Pentium, es decir, estos de acá. Significa que esto era para procesadores de 16 y de 8 bits. Entonces, ya en esto, ya entra lo que es el lenguaje ensamblador. Y todos estos registros son los que se manipulan para, digamos, o se programan, mejor dicho, para manipular el microprocesador. Estas situaciones, los procesadores, claro, lo hacen ellos automáticamente cuando nosotros hacemos cualquier operación. Ellos van llevando la secuencia, digamos, de lo que hacemos. Aquí hay un detalle, ¿verdad? De lo que hace cada uno de ellos, ¿verdad? Nos habla del registro de acumulador, ¿verdad? Es para instrucciones, ¿verdad? De multiplicación, división y algunas de ajuste. Nos dice que el de índice o base índice, el base index, sirve para la dirección de desplazamiento de memoria, o sea que ese es el que permite como ir viendo hacia dónde vamos a ir apuntando o a dónde va a ir el microprocesador a traer datos. El contador, ¿verdad? O el registro de conteo, ¿verdad? Que pues realiza
desplazamientos de datos de memoria y este que es el que tiene los datos propiamente. Toda la operación que va llegando, que genera números o que tiene que ver, digamos, con información, se va al registro de datos. Ya de aquí en adelante, pues ya comenzamos a ver lo que es propiamente, ¿verdad? La programación de un microprocesador que tiene que ver ya con el denominado lenguaje ensamblador. Hay muchas directivas, ¿verdad? Esto requeriría cuando menos un año quizás de estudio, ¿verdad? Solo de saber para qué es todo ese funcionamiento, que quizás no es el punto fuerte para nosotros. Para nosotros nos interesa más ir a ver la parte práctica, pero no sin antes tener en claro cómo es que funciona de manera teórica el procesador. Aquí encontramos otros mapas de memoria, ¿verdad? Aquí estaríamos viendo lo que vendrían siendo los segmentos, ¿verdad? De memoria. En un segmento de memoria debemos de recordar que no, es todo este bloque, ¿verdad? Cuando hablamos de segmento de memoria, estamos hablando de todo esto, es un segmento, esto es un segmento, tiene una dirección en la cual inicia, ¿verdad? Y una dirección en la cual finaliza. Entonces, el procesador utiliza algo que se conoce como desplazamiento para saber cuánto se va a ir moviendo. Realmente, la máquina para saber en dónde está una información va haciendo una serie de operaciones en donde va apuntando, bueno, y hoy a dónde voy. Hoy viene otra instrucción y esa instrucción dónde está, dónde la voy a ir a leer y ahí es donde se lleva ese registro. Entonces ahí se utilizan estos registros de segmento, todos estos que llevan la S, son diferentes registros de segmentos en donde se lleva una dirección, por ejemplo, donde está la instrucción, algo que se conoce como la pila de datos, la dirección propiamente de donde vienen los datos y a veces lo que son cadenas o strings de información que también puede llegarnos como una especie de vector. De forma tal, ¿verdad? Que esto se va dividiendo, ¿verdad? En cuanto a cada bloque de memoria o de la memoria, mejor dicho, se le va dejando un espacio para almacenar datos, códigos, pilas de información y lo que vendría siendo el segmento extra con el que se va a trabajar. Todos estos diagramas tienen que ver precisamente con el funcionamiento entre el procesador y lo que vendría siendo sus direccionamientos y la forma en la cual operan sus registros, ¿verdad? De eso es lo que va hablando acá, básicamente en esa parte. Para el procesador decíamos, estas son como pequeñas cajitas, ¿verdad? Pequeñas casas o cajitas en donde él es capaz de ir a traer información, ¿verdad? Que le sirve para hacer a llevar a cabo, digamos, un proceso o una instrucción incluso, ¿verdad? Aquí podemos ver más diagramas, ¿verdad? Y creo que pues vamos a dejarlo hasta acá, ¿verdad? Porque ya de aquí en adelante ya es prácticamente el libro comienza a meterse en todo lo que es la forma en la cual ya se programa, ¿verdad? Directamente sobre el procesador con instrucciones, ¿verdad? Estas, por ejemplo, acá donde dice move, call, jump, push and pop, ya son comandos prácticamente que el procesador realiza. ¿Ya? Por ejemplo, esta es una instrucción en lenguaje ensamblador donde se le está diciendo, ¿verdad? Al procesador que mueva, eso es el comando move, ¿verdad? Que mueva el registro, lo que está en el BX, que sería como el registro extendido, ¿verdad? Hacia el registro AX. Por eso nos dice, este es el origen y es el destino. Y comienza a hablar acerca de lo que es tipos de direccionamiento, comienza a meternos en dónde va a las instrucciones. Por ejemplo, acá en esta página encontramos desplazamiento, porque eso es la instrucción move, es como desplazar lo que está contenido al lado derecho hacia lo que está en el lado izquierdo y todas, digamos, las operaciones válidas que se pueden hacer dentro de esta operación, ¿verdad? Que es quizás la que más utilizan los microprocesadores para mover información, ¿verdad? Esto, por ejemplo, sería ya una serie de instrucciones en lenguaje ensamblador, ¿verdad? Que el procesador pues ejecuta. Ahora, quiero recalcar que esto está hecho nada más para que nosotros como seres humanos sepamos qué es lo que le estamos diciendo al procesador.
Pero cuando esto nosotros lo escribimos en lenguaje ensamblador y se compila en el lenguaje ensamblador algo y luego se ejecuta, entonces lo que está sucediendo en realidad es que el lenguaje ensamblador es compilado ¿en qué? Bueno, se compila en binario. Entonces, aunque eso esté así escrito, al final de cuentas, lo que le llega al procesador es un número binario que lleva la instrucción move y que lleva el origen, digamos, de los datos y el destino. Y aquí nos dice qué es lo que hace cada una de estas operaciones, que básicamente es copiar, ¿verdad? Mover o copiar de un dato, de un registro al otro, ¿verdad? Dentro de lo que vendría siendo el procesador. Y claro, ¿verdad? Hay algunas operaciones inválidas como estas que el procesador no respondería si introducimos algún tipo de estas instrucciones. Y luego vemos acá otros ejemplos. Eso tiene que ver nada más con lo que vendría siendo la instrucción move. Vea que es, como repito, la instrucción básica, ¿verdad? De cualquier procesador, pero hay más instrucciones, ¿verdad? Hay más instrucciones. Todo este capítulo que estamos viendo ahorita es nada más de la instrucción move y todo lo que se puede hacer con dicha instrucción, de las operaciones válidas, las operaciones que no son válidas, con qué tipo de datos se puede trabajar. Ya aquí estaríamos viendo un código prácticamente en lenguaje ensamblador. Esto ya estaría escrito en lenguaje ensamblador. Lo que vemos acá, lo que está aquí de este lado, no es necesario programarlo. De hecho, esto más que un código es un logout, es un resultado de ejecutar el código, ¿verdad? El código realmente es esto que está acá, eso que está acá. Esto se escribe como un lenguaje de programación, luego se ejecuta a través de una compilación del código y luego ya se puede ejecutar. Normalmente estos generan archivos de lotes, ¿verdad? Y permiten, digamos, generar. Nos dice William, está en programa. Sí, bueno, dice, este es otro nivel. Mm, sí, la verdad es que, miren, cuando lo comparamos con programación, ¿verdad? Con lenguajes de alto nivel, esto se siente bastante complicado, ¿verdad? Porque lo que estamos viendo acá es un lenguaje intermedio. O sea, está el lenguaje de alto nivel, está el lenguaje ensamblador y está el lenguaje de máquina. Al final de cuentas, en el proceso de compilación, tanto el lenguaje de alto nivel como el lenguaje, digamos, ensamblador, nos genera un código en sistema binario que la máquina es capaz de ejecutar. Pero eso se ve así como el más allá del lenguaje de alto nivel porque es manipular directamente el procesador. Y se pueden hacer muchas cosas, ¿verdad? Si ustedes buscan ahí en internet códigos con lenguaje ensamblador, casi todos los ejercicios que se hacen para aprender a programar, digamos, me enseñan a programar en, en, en Visual Basic, me enseñan a programar en lo que vendría siendo Python, SQL, cualquier lenguaje de programación se puede llevar, digamos, esas instrucciones acá, pero los códigos de lenguaje ensamblador son mucho más amplios, ¿verdad? Porque los otros ya llevan específicamente qué va a obtener, pero esto es como ir pasito a pasito sacando como pensar en que tenemos una olla de arroz y como ir sacando arrocito por arrocito para generar todo. Es un lenguaje bastante más difícil de asimilar que los lenguajes de alto nivel. Pero no se preocupe porque de esto no vamos a profundizar más, ¿verdad? No es el objetivo. Solo es para tener más o menos una idea cómo va funcionando. Nos vamos a quedar hasta acá por el tiempo, ¿verdad? Les deseo un feliz fin de